tenés pretensiones políticas de poder llegar a la presidencia. Entonces, ¿vos crees que esta falta de divisas, como dice el MAS, parte de la culpa la tiene el empresariado? ¿Cuáles crees que pueden ser las fortalezas de tu gobierno en caso de ser elegido en agosto? Porque molestás, porque sos molesto para el gobierno, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Cara a Cara. Hoy día tenemos una visita muy importante en el set, así que vamos a compartir con ustedes esta charla y vamos a preguntarles las cosas que vayan surgiendo y las de importancia para toda la población. Rodrigo Paz Pereira, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, contento, en un set diferente. Nunca he estado en un espacio como este y Cuando agradecido. entraste, ¿qué te generó? Porque entraste, uy, dijiste. Entonces, la cámara de las torturas. Ay, más o menos, ¿no? Me quedé aquí. Pero no. Es cierto. Rodrigo, sos de septiembre del año 67. Sí. Vas a cumplir 58 años, Sí, contemporáneos más o menos. sí. Pero tú estás guapa. No, y vos también, Ah, con ya. el permiso y con el respeto a su señora. ¿Naciste en Santiago de Compostela, España o en Bolivia? No, en Santiago de Compostela. Yo soy parte de esta vida turbulenta de mis padres y nací en un lugar hermoso, agradecido porque al igual que uno ama la patria y especialmente a Tarija, que es un lugar extraordinario, se dio nacer donde está el santo del cual soy devoto, el Tata Santiago. Ahí está la catedral del Tata Santiago. La familia por parte de mi madre es gallega y tengo familia, primos, tenía abuelos. Mis dos abuelos eran maestros, antifranquistas, tipos que, no antifranquistas, muy católicos, y en la época de Franco se obligaba a tener que saludar con la mano en alto a Franco cada mañana. Y eso no le parecía correcto a mi abuelo, y era un tipo especial, se llamaba Jesús, y mi abuela se llamaba María. María, no te puedo Y al igual creer. que mis abuelos de Tarija eran de 3 misas al día. Hasta rimado eso, mira, con rima más. ¿Qué te parece? Sí, sí, y los dos eran maestros y a él le tocó, lo aíslan del sistema educativo y ciertas familias, conociendo de los viejos maestros que sabían de física, de biología, de matemáticas, de todo, lo sumaron para educar a 12 chicos y él los educó desde básico hasta el final de la secundaria y los chicos iban rindiendo cada vez exámenes. Después fueron figuras prominentes. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad en algunos exilios de ser alumno de mi abuelo y agradecido de tener esa parte de mi vida vinculada a España y especialmente a Santiago de Compostela. El primer exilio de tu padre fue el 71 en el gobierno de Hugo Banzer Suárez y vos Chile. hablás de varios exilios. Sí. ¿Cuántos fueron? ¿Y hasta qué edad vos como joven o niño, no sé en qué edad ya pudo volver tu padre acá, viviste toda esa vida fuera de tus raíces, de tu país? Mira, la primera fue a Chile. Mi uso de conciencia, yo me acuerdo algo de La Paz, porque mi padre era catedrático en la UMSA, mi madre era enfermera, ella era especializada instrumentista de cirugía. En esa época había muy pocos especialistas en Bolivia. Entonces ella era enfermera, mi padre era catedrático en la universidad y tenía pocas memorias. Me acordaba de Catalina, que era la mujer que nos cuidaba. Mi hija mayor se llama Catalina en honor a ella. Y cuando salimos, las primeras memorias reales que tengo de mi infancia es en Chile. En Chile se da el golpe de estado de Pinochet, pasamos a Argentina, en la Argentina se da el golpe de Videla y de ahí vino una sucesión. Claro, gobierno militar del Plan Cóndor. Le huyeron a Hugo Banzer, después a Pinochet, y Claro, así como que los iban persiguiendo los golpes. Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. ¿Y a dónde fueron a parar, como dice la canción? Sí. ¿A dónde vamos a parar? Todos. Nosotros hemos vivido en 10 países, hemos tenido una educación en 10 diferentes colegios, menos Paraguay, Uruguay y Brasil. Hemos vivido en todos los países latinoamericanos, incluido en sudamericanos, incluido Centroamérica, Panamá. Panamá fue el último exilio.
Volvíamos a Bolivia porque habían estos intermedios que un poco la democracia se quería reinstalar, pero venía a golpes. Y teníamos, cada vez que nosotros llegábamos a Sucre, a la casa de mis abuelos, sabíamos que nos íbamos, o sea, sabía tanto Jaime, mi hermano, que es menor, 1 año, él ha sido padre y madre para mí y yo he sido padre y madre para él. Porque claro, tú tenías en tu vida un padre que aparecía y se desaparecía, una madre que aparecía y desaparecía, porque los dos eran activistas pro democracia, pro construcción de la democracia en Bolivia. Entonces nuestra vida ha sido muy disipada. Cuando hemos retornado a Bolivia, en esas entradas y salidas, estuvimos en el San Ignacio de La Paz, en el Sagrado Corazón de Cochabamba, en el Sagrado Corazón de Sucre. Siempre los jesuitas, más allá de algunos malos jesuitas, pues siempre fueron parte de la escuela que nos protegió. La compañía fue muy buena con nosotros y cuando llegábamos a Panamá o a Colombia o a Venezuela, siempre eran colegios jesuitas. Siempre los que protegían, nos cambiaban nombre, a veces nos decían un nombre, no sabíamos, responda. Seguro. Mauricio, ¿dónde Mauricio? Claro. Entonces, nada, fue una vida diversa. ¿Dejó secuelas? Sí, pero yo creo que en la vida todo hay que darle un sentido positivo, ¿no? Volvimos a Bolivia a los 16 ya cumplí en Bolivia. Salimos, la última fue de casi 13 años, 3 años en Panamá. Panamá para mí fue extraordinario. Panamá era un país de 1,5 millones de habitantes. Panamá era un país que tenía un sentido de la dignidad extraordinaria. Acababa de cerrar la negociación con los americanos por la zona del canal y no podías entender que un país tan chiquitito, o sea, tan chiquitito, no llega tanto, la haya podido negociar a Estados Unidos, a un imperio, ¿no? Y que una, ¿no?, todos los continentes a través de un canal. Claro, hoy día el canal ya está quedando chico, sí, pero en esa época era el canal, el canal. Entonces, esa era una Panamá, algunos seguramente de nuestra tandada, de mi tandada en el sentido deportivo, era la Panamá de Roberto Durán, Mano de Piedra, el boxeador. Habían Mano otros, de Piedra Durán era, ¿no? Mano de Piedra Durán. Claro, ves que somos de la misma época. Sí. Había otro, el campeón minimosca, Hilario Zapata, había un superpluma, Eusebio Pedrosa. Era una Panamá de orgullo, país con 2 mares, el Atlántico y el Pacífico. Y yo, de hecho, siendo que España le tengo un cariño extraordinario, siento en Panamá mi segunda patria, porque cuando uno concibe o aprende el concepto de patria y de dignidad, está claro que lo aprendí en Panamá. O sea, estuve justo en la edad de adolescencia, de empezar a entender ciertos valores. Cuando uno se pregunta por más cosas, se vuelve medio existencialista, ¿no? Claro, y la bandera. Motivo, claro. Yo cuando se murió Omar Torrijos, que fue un gran estratega para la recuperación de la democracia en Bolivia, tipo clave. Los bolivianos no saben el rol de Omar Torrijos, pero en su momento habían funcionarios representantes de Banzer y de otros gobiernos que llegaban ahí y se iban negociando los procesos de paz internos en Bolivia para darle una salida democrática. Llegó García Mesa, rompió todo ese proceso, se recupera el propio Vildoso, que es un presidente ya la última fase de los gobiernos militares, pues muchas de las cosas como una zona de neutralidad se negociaban en Panamá. Y yo era chico, pero claro, estaba viendo gente que entraba, salía. Imagínate una vez, era un país extraordinario, de una capacidad de unificación. Una vez, por un ejemplo aparte, estábamos en el departamentito que nos proporcionaba Panamá y entro con mi hermano Jaime de... ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 6 hermanos, pero ahí estábamos solo Jaime y vos. Yo y mi hermano Francisco por madre, que ha estado toda la vida con nosotros. Me acuerdo que entramos al departamento, sudados, Panamá hace un calor bárbaro, lo otro de jugar fútbol, y entramos, y había un señor en la mesa, en la sala sentado, y bueno, entro, saludo, ¿cómo está? Y mi hermano Jaime, un señor con bigotes, mi hermano Jaime va y le da un beso. Y entonces entramos a la cocina, oye, Jaime, ¿le has dado un beso al señor? Pensé que era señora, me dice.
Yo tenía bigotes. ¿Sabes quién era ese? No, Gabriel García Márquez, en el departamento junto a mis padres hablando sobre lo que ocurría en Bolivia en el contexto latinoamericano. Imagínate, entonces, claro, personaje. Después yo le digo, nosotros estábamos perdidos, tendríamos 14. Si hubiese sabido o hubiese sucedido ahora, ibas y lo abrazabas, tremendo yo la personaje, verdad no era muy lector de novelas, andaba yo más jugando, pateando pelota, intentando aprender a jugar béisbol que juegan los panameños, aprendiendo a boxear, porque tú sabes que en Panamá, a diferencia en Bolivia, cuando tú te peleas con alguien, te paras, te cuadras. O sea, no hay esto de agarrar de los pelos, patear. Hay un concepto, si tú pateas, de la honra, muerdes, ¿no? Te dicen cuecón. Cuecón es la expresión del cobarde, de no cumplir la... Entonces la gente en Panamá se boxea, o sea, cuando pelean... se preparan de igual a igual. Como box, o sea, se pelean así, pum, pum, pum. Mira, como canguro. Como... Como canguro. Oye, ¿y nunca le reprochaste a tu padre haberle generado a ustedes, por ahí, no voy a poner una palabra que no la has dicho, pero la menciono, tanta inestabilidad dentro de su infancia y adolescencia? Sí. Ok, papá, cortala, digamos, ya nos cansamos, o la política nosotros, alguna cosa por el estilo. Mira, te soy honesto que lo que más me marcó en la primera fase de mis 9 a 12 años es la separación de mis padres. Yo quería tener una familia normal. Entonces tú veías las películas, y quería tener una familia, quería tener un papá, llegar a una casa. Primero llegar a una casa. No teníamos una casa fija. Vivíamos de... Tenían casa, pero no hogar. Salto de mata. No, ni casa, porque llegabas a Chile, de repente tenías que esconderte, correr a un lado, de repente salías. La gran ventaja de mi madre, y que por eso es que mi madre era española y tenía un pasaporte. Con el pasaporte boliviano no ibas a ninguna parte. Entonces había cierta protección de una ciudadana extranjera en Chile, en la Argentina, entonces había protegido a sus hijos. Una nacionalidad que importante se vuelve ante el atropello de las dictaduras. Es diferente matar a un boliviano que matar a una española. O sea, ahí se genera otro tipo de conflicto. Entonces nos protegía a mi madre. Pero claro, en esa coyuntura de ir de salto de mata, de país en país, ibas cambiando lugares donde te cobijaban. En la Argentina estuvimos en un hospital que lo estaban remodelando, que lo convirtieron en un lugar de acogida para todos los exiliados. Entonces era la familia Paz Pereira, una sábana. Aquí está la familia tantos, otra sábana. Era un pasillo largo y era sábana. Ahí hemos aprendido, yo la primera vez, memoria de ver hervir, hacer arroz, fue en un patio, en una pequeña casa de la Argentina, de Buenos Aires, donde había una hornalla así como rejita, con carboncito. No tenían cocina, y era como una rejita, y era una lata, y ahí estaban hirviendo con carboncito el arroz. Yo la primera memoria de chiquito de ver hervir, hacer arroz, fue en Buenos Aires. Y tendría 6, 7 años, 5 a 6 años. Entonces mi memoria es esa de, a la vaina, esto es el arroz, y esto es lo que comemos en un plato, y esto es lo... Pero claro, en una hornallita en mitad de un patio. Y eran los tíos de mi madre por parte de mi abuela, que habían migrado, la pobreza española había migrado a la Argentina, era de los que llaman gallegos en la Argentina, los gallegos. Sí. Entonces, eso era mi primera impresión. Y eso era un gran día, porque estábamos con familia y teníamos alguna que otra atención. Y después volvíamos a estos lugares donde las familias se separaban por una cortina, o sea, tipo una mampara, sábana. Claro. Sábana. Una tela. Una pita, una piola, como decimos en Tarija, una sábana colgada, familia 1, familia 2, familia 3. Entonces, eso fue una extrema pobreza que vivimos. Por eso a veces cuando yo veo en política, algunos dicen, vamos a sacarnos un crédito. Yo digo, ese político no fue pobre. Ese tipo no vio pobreza. Porque el crédito no lo sacas por decir, voy a sacarme un crédito. Tú sabes lo que pasa ahí abajo. Para sacarse platita, la familia se ordena. ¿Para qué va a utilizar esa plata? ¿Cómo la va a ordenar? Esas son las memorias. 16 años casi 16 volví a Bolivia. Y a la pregunta... Mi primer trauma fue existencial en cuanto al matrimonio. Oye, ¿por qué mi padre, mi madre? Ahora, yo he tenido 2 padres que, si bien no nos dieron mucho tiempo, mucho más tiempo mi madre,
Mi madre ha sido una mujer extraordinaria en esa fase, fue firme, roca, dura, durísima. Durísima no en el trato con nosotros, sino durísima en los valores. Es más, yo creo que mi padre, cuando tenía ciertas debilidades existenciales, mi madre fue una tipa muy firme, muy dura. Contenía, ¿no? Dura, dura. No sabes lo que era. Estos tipos eran formados en un momento, imagínense, esa época vienen de la escuela de las contradicciones y del Che Guevara. La democracia se hablaba poco, no se constituía una democracia. La mayor parte de los países alimentaban las dictaduras para el tema de los recursos naturales. Éramos una suerte de África. Hoy día estamos distantes de eso, porque yo creo que hemos superado mucho, pero era muy inestable. Pero claro, uno no pensaba en política. Pensaba, oye, mi padre, mi madre, yo era el hermano mayor, y con Jaime nos defendíamos a solas. Entonces la primera fue el matrimonio. ¿Por qué somos así? Porque la segunda, me acuerdo, crisis fue llegar al colegio en Venezuela y volver un día al departamento donde estábamos exiliados. Éramos 3, 4 familias juntos viviendo en un solo departamento. Y le digo a mi padre, ¿tú qué eres? Me acuerdo, le pregunté, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿por qué no eres diplomático? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es tu profesión? Me acuerdo. Porque en el colegio preguntaron, bueno, ¿tu papá qué se dedica? La típica pregunta. El mío es médico, el mío es arquitecto, el mío es plomero, claro, albañil, yo qué sé. Y vos no Paz, supiste ¿usted responder. qué es? ¿Su papá qué es? ¿Qué es este Tuti. tipo? ¿Qué es este tipo? Entonces, mi padre se acuerda, cuando el otro día le hice recuerdo, me acuerdo esa vez en Venezuela, cuando me consultaste, y claro, que era mi padre, y él no sabía responderme, mira, estoy luchando por la democracia. No, para un chico. Y la tercera, yo creo, Sandra, fue a mis 18, 19, ya viviendo en Bolivia, donde tuve que ordenar todas las ideas, ¿no? Porque era un cúmulo de muchos países, muchos sentimientos. Aquellos que yo les llamaba tíos murieron, muchos de ellos en la calle Harrington el 15 de enero, la masacre en la calle Harrington. Ellos, muchos, había uno, el Pepe Reyes especialmente, que en Venezuela me marcó. Nosotros con mi hermano Jaime le decíamos Tarzán, era un tipo grandote, guapo. De repente te dicen que lo mataron, o el propio atentado a mi padre, donde muere gente querida, conocida, y mi padre es el único sobreviviente del avión. Eso era en el gobierno de Luis García Meza, ¿no? Ese fue, no, antes del golpe. Antes del golpe. Después viene el golpe, en julio. Esto ocurre el 2 de junio y el 17 de julio, si no me equivoco, es el golpe de García Meza. Pero Jaime Paz sobrevive. No sé si te acuerdas, había la famosa línea aérea Braniff. Me acuerdo. En Bolivia había Braniff. Lejanamente. Entonces vamos al aeropuerto, la gente lo llevaba a Jaime Paz, lo sube en una camilla al avión. Vivo de milagro, además, ¿no? De milagro, pero 6 familias sufrieron porque 6 bolivianos murieron en esa tragedia. Pero lo veía y, claro, lo sacaban y yo decía, y este tipo es importante, este está haciendo alguna cosa, está intentando cambiar. Porque se entraron a la pista del aeropuerto de La Paz y era la gente y veías el avión, yo me acuerdo, Braniff, y el tipo lo cargaban en la escalera todo vendado, quemado. Y me acuerdo que subimos con mi hermano Jaime a despedirlo dentro del avión y no había cómo adaptar el avión. Echaron unos primeros asientos y ahí le agarraron la camilla. Y me acuerdo que el reclamo, en ese momento, mirá la cosa, el reclamo era, la camilla era del Hospital de Bolivia y se la estaban llevando a los Estados Unidos. Entonces el hospital estaba reclamando la camilla. Y el otro estaba todo quemado. Imagínate cuando había a alguien tan grave, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Y ahí me imagino que vos entendiste lo que me decías hace ratito. Si intentan desaparecerlo, es porque molesta y le molesta a alguien y es importante. Correcto. ¿En qué momento, Rodrigo, vos decís, ok, bueno, con todo lo que viviste, te lo digo desde mi perspectiva, yo sería cuerudísima de meterme en lo mismo, de mi padre, que me ocasionó un montón de cosas en mi infancia. ¿En qué momento vos decidí comenzar una carrera política? ¿Y en qué momento o de qué manera fuiste haciendo tu propio nombre? Porque muchas veces uno sigue siendo el hijo de, y te vinculan con tu padre o con tu madre cuando son famosos. ¿En qué momento lo decidiste? Uno, que siempre tienes que ser el hijo B, a no ser que te dé vergüenza a tu familia o tengas una diferencia
conceptual o algo. Yo soy hijo con orgullo, y espero que mis hijos mantengan el orgullo no solo de su padre, sino de su abuelo y de lo que somos. Somos una forma de ser, tenemos valores, tenemos un sentido profundamente cristiano, profundamente humano de las relaciones, de lo que es las relaciones y de nuestro comportamiento. Así que yo espero que mi Catalina, mi Alicia, mi Paulino y mi Elena sientan ese mismo orgullo de por qué somos lo que somos. Claro. Y en un contexto tan difícil, tan duro, donde la sociedad te juzga y hay malintencionados, porque una cosa es equivocarse o la toma de decisiones en el servicio público, pero otra cosa es la maldad. Es una suerte de los demonios sueltos que debe ser expresiones, porque no puedes generar tanta maldad. Pero ante eso, mira, dos condiciones que creo que yo le agradezco a mi padre en lo poco que lo veíamos, porque el tipo entraba, salía de Bolivia para armar un proceso en la democracia, no fue fácil. Él siempre, cuando estábamos en los diferentes países, decía, así como tienes cara a cara, él mostraba el mapa de Bolivia y decía, ven este punto de acá, aquí abajito, esto es Tarija, esto es Bolivia y esto es Tarija, nosotros venimos de acá. Porque insistía en tener una noción de la referencia, así como tenemos una muy buena noción y referencia a mi familia por parte de madre en España. Bueno, esto, de aquí venimos nosotros. Claro, o sea, el sentido de pertenecer los Paz, ¿no? los Zamora, los Arce, los Trigo, o sea, los Pachecos, toda la estructura. Porque claro, él veía que estábamos girando por diferentes países, no sabes el bullying que nos hacían a nosotros. O sea, llegábamos a la Argentina entre acento boliviano-chileno, bullying. En esa época no había el concepto bullying. Claro, la palabra no existía, pero era llegábamos al Perú con acento boliviano, chileno y argentino, y en Perú nos daban bullying. Así con mi hermano empezamos esto era todos los días, Entonces, pero él con ese concepto del sentido de pertenencia fue construyendo un amor y un amor profundo por la patria, tanto de mi hermano Jaime como el mío. Yo disfruto de la patria, yo soy enamorado de Bolivia, más allá que si estuviera en política o no. Es extraordinario este país. Ayer estaba en Cochabamba con un tipo de clima, llego a Santa Cruz con otro clima. La diversidad, lo extraordinario de sus gentes. Hay que entender lo que tenemos, hay que amar lo que tenemos. Eso fue un factor. Pero cuando me caso con mi mujer, es una mina, como decimos en Tarija, extraordinaria, y estando con ella, teníamos una vida concebida más en el sector privado. Yo había trabajado en una empresa privada, estaba en otro rubro, siempre lejano al tema político, aunque había acompañado a mi padre en varias campañas, porque eso aprovechaba para viajar el país, he conocido todo el Chapare gracias a mi padre, todo el norte integrado gracias a mi padre. Estuviste en las campañas del Gallo. Claro, y había pues ¿cómo se llama? El bus, no era el Gallo Móvil. El Gallo Móvil, el bus. Acuerdo, entonces cargábamos ahí y entramos a cada lugar. He navegado casi todos los lugares. Cuando él fue presidente tuve la oportunidad de acompañarlo y reconocer la patria. He visto el pozo Pando X1, en Pando hay gas, he estado ahí, he ido a conocer San Alberto, que es donde se generó el descubrimiento de Aguamampampa, que es el bloque más importante que nos ha dado gas hasta hace un par de años atrás. Eso me dio una oportunidad de reconocer este país, sus capacidades. Y en ese sentido, nos casamos, ¿y qué sería? Mi Catalina tendría, ¿qué? 2, 3 meses. Y era la elección del 2002. Y yo estaba empezando a hacer mi doctorado en Europa y le digo, vida, algo no está bien. Entonces le hablo a mi esposa y le digo, algo no está cuadrando conmigo. Yo sé que... Internamente sentía que algo... yo sé que me he comprometido contigo y este matrimonio iba a ir para el tema distanciado de la política, una vida organizada en función, tener un fin de semana tranquilo, si te va medianamente bien, poder el acoso viajar, de la prensa muchas correcto, veces, ¿no? Distanciado absoluto. Y claro, para mi mujer fue un giro 180 grados, o sea, de tener una vida establecida, normal, 4 hijos, siempre hemos querido tener 4 hijos. ¿Es perro?
De hecho, queríamos tener 4 mujeres, era nuestra intención, 4 mujeres. Casi lo lograron. Casi. 3 mujeres, ¿no? 3 mujeres, un varón. Sí, el tercero es varón, sí, sí. La Elena, ese es un milagro de Dios, porque ya tuvimos una circunstancia en uno de los embarazos, entonces estaba Catalina Alicia, Paulino sale de un rebote, en el buen sentido de la palabra, y Elena ya no tenía que salir, porque dijimos ya, porque fueron embarazos en casi 5 años, todos seguidos. Como menonitas, como no te puedo le creer. metimos, sí, sí, porque además ya habíamos disfrutado la vida, teníamos cierta edad, y digo, ya pongamos la familia en orden y de ahí sigamos con los proyectos. Y salió Elena al final, que esa fue la gran sorpresa, gran extraordinaria sorpresa. Giramos en el tema, venimos a Bolivia, empiezo a acompañar a mi padre y se toma la decisión que vaya diputado uninominal por Méndez y Avilés. Y claro, le digo, vida, no vamos a salir tranquila. En las encuestas había un candidato, se llamaba Fernando Barrientos, tenía 37-38%, yo tenía 1.2%. O sea, no existía. Solo me conocían los compadres alrededor del Picacho, la casa de mi padre. Digo, vida, y eran 3 meses. 3 meses. No vamos a salir. Así que haré el intento, trabajo, me saco esta espina, listo, y seguimos en lo nuestro. Ya 3 meses nos fuimos al Picacho, nos instalamos en una casa de campesinos que había chiquitita al lado de nuestra casa. Claro, traerla a mi mujer que venía de otra instancia de vida a llevarla a una casa de campesinos de adobe. ¿Y con qué sentido se trasladaron a esa casa de adobe? Porque era en Tarija y era al lado de la casa de mi padre. Ya. Pero como teníamos una vida de familia, yo no quería estar dentro de la casa de mi padre, sino dijimos, ¿qué te parece? Es un cuartito, tiene otro cuarto al lado, hay un bañito, ahí nos quedaremos. Perfecto. La arreglamos un poquitito y eran 2 cuartos y un baño. Eso era. Y la cocina era afuera y se comía afuera porque no había comedor. Ahora esa casa, mi padre le agradezco, nos cedió y hicimos una restauración de esa casa campesina y tiene otras facilidades, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y le metimos, hicimos 42,000 kilómetros, es totalmente campesina la zona, y ahí aprendí varios factores, ya la decisión hecha, de que mi decisión no había sido equivocada. ¿Esos 42,000 kilómetros haciendo campaña? Tierra, todo tierra, y un solo asfalto. Y para es que la parte, gente te conozca. Claro, y me quedaba a dormir en la camioneta, en una vieja vagoneta Mitsubishi, no tenía motor de arranque. ¿Sabes cómo le decían a mi chofer? Que era un compañero ciego, así los lentes, era el que manejaba. Y mi asesor... Perdón, digamos. Y mi asesor era un tipo que le decían Sudo, porque era un bicho, buen amigo, sudaba el hombre. Hacía frío, hacía calor, sudaba. Y éramos los 3. Y el coche no tenía motor de arranque y cada vez que llegamos a una comunidad teníamos que bajarnos a empujar, a pechar el auto, la vagonetita, claro, y el gordo siempre se caía atrás y se reía todo el mundo. Los campesinos se reían. Es la parte andina de Tarija, es la parte alta. Y es la parte donde se producen los vinos, es la parte más campesina potente de lo que hay. Oye, le empezamos a poner. Me acuerdo que llegamos el último viernes antes de las elecciones y el encargado de encuestas del otro señor, que era puro ONGs, eran ONGs, y en esa época no estaba el MAS, estaba el MIP de Felipe Quispe. Era el MIP, el MNR que corría con este chico y nosotros. Como MIR. Como MIR. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Exacto. Y me dice el de las encuestas, Rodrigo, has hecho un gran trabajo, pero no te va a alcanzar. El domingo son las elecciones, no te va a alcanzar. ¿Y por qué? ¿Cómo va esto? Y me dijo, mira, el otro que estaba en 38 ha bajado a 33 y tú has hecho un gran trabajo, estás cerca de 20. Nadie te conocía. Del 1 al 20. Del 1 al 20. Carajo, digo, mierda, ¿y ahora qué hacemos? Y le digo al viernes, porque tú sabes que llegas el viernes a las 12 y ya no se puede tomar. Claro, silencio electoral. Entonces no, digo, claro, cumpas con mis 2 compadres, un par de chuflais. Ya, 2 chuflais. Pum, pum, pum. Vámonos al valle. Ahorita. Pero Rodrigo, van a ser las 12. Vámonos al valle. Nos fuimos al valle. A las 4:30 de la mañana, la gente en el campo se levanta temprano a meterle. Valle. Hasta las 12 de la noche. Y el día de las elecciones ya no se hace campaña. Todas las filas que habían,
Mano, 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 mano. Tuvimos hasta la que cerró que 4 o 5 de la tarde, 6 algunas de las mesas. Resultados, empezaron a salir los resultados y claro, el tipo iba sacando ventaja. Pero de repente empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Resultado final el día lunes, pero ya en la noche teníamos ciertas valoraciones. Sacamos 42% y el otro quedó en 33%. De ahí, tu carrera política, ¿cómo se fue estableciendo o se fue estructurando? La primera diputación uninominal Méndez y Avilés. De ahí viene la crisis del gobierno Sánchez de Lozada. Viene un nuevo periodo de 130 diputados que había gente extraordinaria de Santa Cruz, de los diferentes puntos del país, de 130 diputados. A partir del 2005, la arrasada del MAS fue tan grande que solo sobrevivimos 3. Solo de 130 volvimos solo 3 diputados. Y yo estuve ahí, pero claro, el masismo que tanto había dicho que no levanta manos, estos entraron con los 2 tercios, arrasaban, no discutían. Y al cabo de 2 años yo le dije a mi mujer, no estoy haciendo nada acá. Aguanté un añito más y creo que en el 3er año y un poquito más renuncié. ¿Fue en esa época cuando García Linera te ofreció formar parte del MAS? No. ¿O fue posterior? No. A mí yo caigo en profunda desgracia con el MAS cuando el 2015 ya gano la alcaldía y Evo larga en un gabinete que el futuro vicepresidente del MAS iba a venir del sur. Y ahí es cuando García Linera se ha cargado a mucha gente. Ese es un tipo tenebroso, es un Rasputín de la política. Es tenebroso, malo, malo de verdad. Yo espero que su matrimonio y su hija tenga todas las garantías de lo que él no dio garantías al resto de familias en Bolivia. Le deseo lo mejor a su mujer y a su hija, porque además las he visto, su señora, una gran persona en los medios, su guagua los he visto. Carajo, pero que se acuerde el daño que ha hecho a las familias bolivianas. Ese es un carajo de verdad, y perdón que lo diga de esta manera, porque él metodológicamente junto a su hermano, el Raúl García Linera, estudiaban las familias para hacer daño, para generar odio, generar dolor. Y en eso el tipo se puso específico conmigo, porque una vez yo como alcalde me invitó Evo Morales como presidente al Día del Indio, y fui. Yo estaba detrás de unos créditos para resolver el problema del agua de Tarija. Necesitaba 240 millones de bolivianos de inversión y un proyecto que se llamaba Guadalquivir, que venía desde el 2003, en la mejor época de recursos económicos de Tarija. No activaron este acuerdo que era con cooperación alemana, la KfW, que era el banco alemán, la GTZ alemana. Exactamente. Y no sé dónde me acuerdo, pero me saqué el dato. Está buenísimo. Y el municipio de Tarija. No tenía nada que ver el Ministerio de Medio Ambiente, solo la intermediación, no ponían solo peso, pero claro, habíamos logrado 240 millones de desembolso de los... Y me acuerdo que tuve un rifirrafe con el embajador de Alemania en ese momento, porque Alemania pagaba consultorías. El proyecto avanzaba, pero solo en consultorías. Y se había movido de casi, no sé, 600, 700 mil dólares en consultorías. Venían técnicos de allá, valoraban el proyecto. El 2003 había empezado, yo era alcalde del 2015 y 12 años no habían movido nada. Y me fui con la embajada y les dije, señores, en esa época estaba Merkel de canciller de Alemania. Yo, alcalde de Tarija, voy a escribirle una carta a la canciller de Alemania de que los impuestos de los alemanes se están mal usando en consultores en Bolivia. O activamos este proyecto, de los cuales voy a pagar yo parte de ese crédito, o voy a hacer esta denuncia pública. En 2 patadas activaron el proyecto, y lo que no se había hecho en 12 años, en 4 años, porque un año fue el COVID, en 4 años reactivamos, hicimos 2 nuevas tomas de agua para la ciudad de Tarija, Álamos y Las Tipas. En Tarija hay una toma original de los años 30, que es la Victoria, 4 megatanques para regular el agua de Tarija, una planta de tratamiento. Manfred acaba de inaugurar una hace 2 años atrás. La misma tenemos en Tarija, solo que en Tarija es para 250,000 habitantes, la de Cochabamba para 800,000 habitantes, y una planta potabilizadora. Tarija no potabilizaba su agua, tenía una planta viejita, pero claro, para cuando Tarija tenía 25, 30,000 habitantes.
Entonces hicimos una para una ciudad que vaya a tener medio millón de habitantes. Hoy día Tarija tiene para 50 años garantizado, pero parte de ese conflicto fue intentar tratar razonable, democráticamente, con Evo Morales, de que su ministro de Medio Ambiente agilizara las acciones, porque ya el alemán lo había acogotado. Y ahí fue el García Linera. Por eso digo, y se lo digo, ojalá lo vea, su mujer y su hija van a tener las garantías que él no dio a las familias bolivianas en este país. O sea, le vamos a dar garantías cuando seamos gobierno de lo que él no dio, de los odiadores que persiguieron a la gente, de gente que ha puesto, en el caso de Camacho, en la cárcel, perdón la expresión, pero da bronca, jodiendo a familias, jodiendo a familias. Ellos van a tener esas garantías, porque si nosotros entramos al poder para generar venganza, vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos. Lo que les vamos a dar a ellos es justicia, la justicia que ellos no dieron. A mí Evo me persiguió con 16 procesos, ni siquiera buscando la verdad, 16 procesos para ¿Bajo que... qué acusaciones? Las luces están fallando en la ciudad, inseguridad ciudadana. Absurdos, o sea, absurdos, Sandra, absurdos. Entre esos 16 está lo del puente de 4 de julio. No, eso es con este gobierno. Ah, mira. No, estos aprenden bien, pues. O sea, claro, porque son la misma escuela, pues, ¿no? El de ahorita pero ¿sabes quién es el era papá? del de ¿Sabes anterior, quién no? es el papá de esa escuela? O sea, estos no son aprendices no sé si el concepto cae aprendices de brujo. El padre de la escuela de lo que hicieron estos señores se llama Sánchez Berzaín. No es que Sánchez Berzaín comparta políticamente, pero Sánchez Berzaín, te recordarás... El ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. En la primera gestión, te recordarás que había un presidente del Comité Cívico de Cochabamba. No sé si era Caballero, no me acuerdo exactamente el apellido, pero algo así. Y resulta que este señor se pone revuelto con el gobierno, con Goni, desde Cochabamba. Y empiezan a exigir derechos, Misicuni, una serie de obras de Cochabamba. Berzaín no lo podía controlar este caballero, pero además de familia reconocida del medio. Entonces, no era lo mismo tratar a un dirigente sindical y meterlo a la cárcel. O sea, eran familias que tenían estructurada una relación, pensamiento, esto y lo otro. Porque claro, estos son como los del MAS. Al dirigente sindical, si no lo chantajean, lo meten a la cárcel o le ofrecen plata. Esas son las tres. O te voy a meter a la cárcel, o te voy a chantajear por algo, o te ofrezco plata. Entonces, el dirigente sindical tiene que tener mucho valor para mantenerse firme. Bueno, Berzaín va y le graban a Berzaín una llamada al ministro de Justicia. Debe estar googleado, debe estar en algún lugar. Era Chacho Justiniano. Y es de las primeras veces que se encuentran esas grabaciones, porque ahora ya grabaciones salen a montones, ¿no? Y Berzaín le dice, metele juicio al presidente del Comité Cívico de Cochabamba. Y Chacho Justiniano, que Dios lo tenga bajo su amparo, ministro de la Presidencia, en buena forma dice, ¿bajo qué cargos? ¿Cuáles son los cargos? Y Berzaín en la grabación clarito, no seas cojudo, el escándalo es la prueba. El escándalo es la prueba. ¿Cuáles las pruebas para meterle proceso? No seas cojudo, el escándalo es la prueba. Grabado. Estos señores aprendieron esa lógica a hacer política y empezaron a profundizar la justicia como una metodología donde el escándalo es la prueba, el titular. Entonces, Camacho tiene golpe 1, golpe 2, golpe 3. Se cae el 1, le metes 2. Se cae el 2, le metes 3. Lo mismo pasa conmigo. En el caso de una obra que yo tenía en Tarija, puente 1, se cae el puente 1 porque piden al IDIF, Instituto de Investigación Financiera, le preguntan, ¿hay daño económico? Y el instituto dice, no hay daño económico. Oiga, este caso no va a avanzar, métale puente 2. Puente 2 se cae, métale puente 3. Y ahora en el puente 4, porque hay puente 4, dicen, no, es que el lugar no está adecuado. Y yo salgo con, perdón, solo por muestra, agarro un documento oficial de la alcaldía, digo, señores, aquí está el documento, con prueba, donde yo no defino dónde es la obra. 13 años atrás creo que a tu gestión, ¿no? Ya estaba definido el lugar. En el 2012, donde hay otro alcalde, y no es que esté mal definido, pero además esta es la verdad. Hay otro que empezó el estudio para dónde se ubican 3 puentes, porque son 3 puentes.
Uno en la parte norte, este en la parte central para reemplazar un viejo puente y otro abajo. Y salgo con la prueba que va a usar la Fiscalía y después tendrá que explicar. No importa, puente 4. Así que vamos a seguir al puente 5, al 6, al 7, hasta que no cambie esta justicia. Lo mío es insignificante, Sandra, porque a mí no me van a sacar de acá. Es como en Tarija, a la banda o al infierno. Estamos cruzando el río, o el río te lleva para el infierno, o cruzas la banda. Nosotros estamos cruzando y no nos vamos a dar media vuelta. ¿Te imaginas la cantidad de gente, los feminicidios, los robos, cada vez que te vas a la justicia? Porque lo mío es un caso y es político y tiene resonancia. Oye, la cantidad de gente en la calle. Si el abuso conmigo es así, lo que chantajearán, lo que les sacarán, les robarán, los coimearán, o sea, no puedes. Lo mío es causa de familiar, pero ya me enfrenté 16 a Evo y a este gobierno 4, perfecto, que vengan más. Pero ¿y este país? ¿Y esta gente que todos los días está con violencia intrafamiliar, cuando te afanan, cuando vas a un juzgado a pedir ayuda, respaldo a tus causas? No puedes. Claro. Lo mío es moco de pavo, como dicen por ahí. Hasta entendible porque molestás, porque sos molesto para el gobierno, ¿no? Es como que todo quien molesta hay que barrerlo, de alguna manera, o por lo menos amedrentarlo, ¿o no? Mira, en el caso de Tarija, con el gobierno, y en el caso puntual del gobierno en su momento, porque Evo miraba con cierta cercanía con García Linera. Él, pero no solo a mí, él ha destruido muchas vidas en función de proteger su... Es más, te largo una, que se tendrá que investigar. El otro día me dijeron que en el momento que se caía Evo Morales, García Linera estaba hablando con algunos, ese noviembre 10, en Santa Cruz, para hacer un proceso de transición que él se quedara en la presidencia. No, ese es un Rasputín, ese no tiene Maquiavelo, un piojo no tuerto. tiene ni madre ni padre en valores. Debe tener madre y padre respeto a sus familias, pero en valores ese no tiene una referencia. Por eso lo vuelvo a decir yo, su mujer, que es una gran persona, y su hija van a tener toda la protección de lo que él no hizo con muchas familias bolivianas. Rodrigo, escuchándote hablar, cuando vos hablabas en plural, vamos a hacer, vamos a aquello, vamos a lo otro, tenés pretensiones políticas de poder llegar a la presidencia. ¿Por qué no apareces en las encuestas que se han hecho? Primero, porque no me meten. Pero, ¿vos crees que tenés una figura nacional suficientemente fuerte? Tenemos una organización. Mira, ponerlo de esta manera, Sandra, ¿qué es lo que va a generar la unidad en Bolivia? ¿Los candidatos o el tratamiento de los problemas de los bolivianos? Yo soy de esta segunda percepción, el tratamiento de los problemas de los bolivianos. Yo creo en esto. Rodrigo ahora está como una suerte de portavocía para establecer una línea de debate. Respeto a estos señores, pero no comparto el criterio. Detrás de cada encuesta, las encuestas se pagan, las encuestas tienen dueño, las encuestas tienen intereses. Si yo te dijera, Sandra, mete la mano al fuego por las 3 empresas, 3, 4 empresas que son siempre contratadas para hacer encuestas en Bolivia, porque tú crees que ética y moralmente, no metamos eso, perdón, me retracto. Transparentemente, pueden ser muy éticos y morales, pueden tener su percepción, pero generan en sus procesos de encuestas transparencia, yo no metería manos al fuego. Si tú lo puedes hacer, dime cuál. Toda encuesta se paga, toda encuesta tiene un interés. Y por ejemplo, en Cochabamba yo no sabía, la encuesta que va a hacer para Marcelo, su encuestadora de afuera, pero contrata una nacional, es la misma al parecer que le hace... Hablando de Marcelo Claure, ¿no? Sí, a Manfred. Yo tengo una relación, yo separo su vida empresarial o política, porque incide en la política, pero tengo una relación de estar en la gradería viendo a Bolívar. Yo vengo de una familia bolivarista, mi tío Mario Pazamora ha sido presidente del Bolívar, y vengo de una familia. Yo llegaba a Navidad y mi tío Mario decía, si estábamos en el exilio o en cualquier lugar, llegaba algún presente y decía, equipo, entonces nosotros veíamos el presente, Bolívar, meta, ahí está, tenga el regalo de Navidad. Entonces, yo separo la relación personal con Marcelo Claure a la política porque tiene una incidencia.
en política y tiene incidencia empresarial. Las encuestas se pagan. Toda encuesta tiene dueño. Toda encuesta tiene una intención, la que quieras. No hay encuesta gratuita. No existe eso. Es como en el concepto de economía. There is no free lunch, es un concepto americano. No hay almuerzo gratuito. No ¿Y hay. vos no crees en la unidad de la oposición, ni en Samuel, ni en Tuto o en Manfred, y en la idea de que todos vayan unidos porque estar separados fortalecen más al MAS? Dos factores. Que al otro lado. Creo que la inmensa mayoría... ¿Qué me decía una señora en Cochabamba ayer? Rodrigo, usted es la clase política. No, pare. Vamos a separar qué es clase política. No, pues, no puede ser que este señor esté poniendo una gigantografía. Esto me dijo la señora, que vale $10,000 esa gigantografía. ¿Qué haces tú, Rodrigo, con $10,000? Yo, con mi marido que esta mañana salió a trabajar, no sabe si va a volver con la platita para pagar la comida del día de la familia. Este tipo se tira $10,000. Pero decían dólares, no decían bolívares. $10,000 se está gastando y nos están tirando en la cara. Y después hubo en un debate que tuve en la San Simón, un chico me pregunta, ¿usted sabía que se están gastando entre los candidatos principales, los pesados, se han gastado entre diciembre a la fecha $4 millones solo entre propaganda en los sistemas, en redes sociales y lo otro? ¿No le parece eso desproporcionado cuando hay gente que no tiene que comer hoy día en Bolivia y nos están hablando de austeridad, nos están hablando de corregir el país y se están tirando la plata que podría ir a salud, educación, $4 millones? Pero volviendo a la señora me decía, $10,000 cada anuncio. Es una vergüenza. Las elecciones son en agosto, joven, me decía, las elecciones son en agosto. Discutan pues cuando empiece. ¿Cuándo empieza? Le preguntaba a su amiga del mercado y la señora dice, creo que en mayo empiezan las campañas. Oiga, pues discutan de mayo, junio, julio, ahí tienen hasta agosto. Y ya tendremos que tomar una decisión 30, 40 días. Pero discutan ahora mis problemas, cómo lo ayudamos a mi marido, cómo me ayudan a mí. Este gobierno no me atiende, este gobierno me tiene, sí, con la canasta familiar, con los precios altos. No tenemos gasolina, no tenemos diésel, no tenemos nada. El pollo está caro, la carne está cara. Y este tipo me pone un anuncio de $10,000 en mi cara. Esto parece un reality show. O sea, tenemos que votar me tiran en la cara que tienen harta plata y para colmo hay que votar por ellos. Yo quiero que discutan mis problemas. Estoy indignada, estoy enojada, estoy cabreada. La clase política. Le pegó un discurso, yo me iba achicando, de repente digo, ¿y por qué me tengo que achicar? Tiene razón la señora. No estoy yo para una encuesta. Estoy Rodrigo Paz y todo lo que significa primero la gente para debatir los problemas de la gente. Ella tiene razón. Tenemos que debatir los problemas de su familia. Estos están resueltos. Tuto, Samuel, todos ellos, que hay una relación personal perfecta, muy buena, por los respeto, pero están haciendo la típica campaña de los años 90, poniéndote vallas, esto y lo otro, no hablando de los problemas de la gente, distanciados del problema, y aparece, con mucha viveza criolla, un masismo que empieza a colocar un factor de unidad dentro del MAS que es Andrónico. Oiga, Andrónico tiene más cercanía con el vecino que estos señores que están discutiendo como si fuera el Gran Hermano, un programa de estos de reality show. Eso por un lado. Dos, creo que es un sentido. A ver, ¿cómo lo explico? El no debatir las temáticas de la gente nos genera una enorme distancia. Prefiero quedarme en esto, aunque las encuestas, es más, a través de tu programa, no me pongan en las encuestas. No te interesa, no me interesa estar en la memoria de la gente para que al momento de votar tengan en cuenta. El 85% de este país no le interesa las encuestas, Sandra. Están viviendo su sufrimiento, no saben qué resolver con sus hijos. Hay gente que está pagando deudas de los útiles de escolares de principio de año. ¿Qué van a estar pensando en estos tipos que pueden poner un cartel de $10,000? Sandra, o sea, esto hay que tenerle pasión y hay que tenerle ganas. Y cuando la gente te reclama en su dolor de que hay candidatos que le están echando en la cara $millones cuando ellos no tienen cómo resolver, entonces la gente se cabrea, se enoja y te lo dice. Para eso hay que estar allá abajo. Estos tipos no están aquí abajo, están aquí arriba discutiendo el factor de unidad bajo un concepto que han dicho, el factor de unidad es la encuesta. Y aquí viene mi punto.
Ellos han copiado lo de Venezuela, ¿o no? Esta es una idea venezolana. Factor de unidad a través de encuestas, solo que en Venezuela, si hubiera habido primarias, yo me metía en las primarias. Me hubiera encantado, porque en las primarias tuvieras que sentarte con todos ellos en directo nacional y debatir. Me hubiera encantado. Pero fueron los primeros en decir no primarias. Y no sé si no habrá habido, hubo acuerdo con el gobierno para decir, ni a vos Arce te conviene, ni a nosotros oposición nos conviene. No lo sé, pero por ahí se dio. Si hubiera habido primarias, yo, aún derrotado, hubiera ido a debatir a primarias ideas de cómo transformar el país. Oiga, que el señor tiene mejores ideas, esa es la unidad. Las ideas de resolución de los problemas. María Corina sale electa con primarias, aquí no se dieron primarias. Sale electa con primarias, entra la candidatura. ¿Qué pasó con María Corina, Sandra? Le meten procesos y la sacaron. ¿Dónde quedó la candidata a la unidad? Tuvieron que correr a buscar a una señora que era candidata, no era ni candidata, era candidata, no lo sé. Otra María Corina, que coincidentemente tenía el mismo nombre, que era filósofa catedrática, y le dijeron, María Corina, venga usted, plan B. El gobierno la sacó a la catedrática. Y después había un señor mateando, estaba todo en su café, ya si quieres cafecito con su puchito, en su balcón. Don Edmundo González, tiene que usted ser, o sea, el factor de unidad, Sandra, no es el candidato, es el generar un proyecto alternativo para la gente. En Venezuela, no importó que era María Corina 1, María Corina 2 o Edmundo González, no son los nombres, es el proyecto. Y aquí en Bolivia estamos discutiendo si el nombre 1 o el nombre 2, y no le estamos dando proyecto a la gente. Y por el otro lado, el Andrónico y el MAS están preparando un proyecto. Nos estamos equivocando. Es con la gente. Si tú no ganas con la gente, no vamos ni sumando a todos esos juntos. Y le quiero decir con mucha vehemencia, sobre todo a Santa Cruz, siento que su clase política y empresarial se está equivocando rotundamente. Esto no es un proyecto de votemos todos contra el MAS. Este es el proyecto alternativo al MAS. No es candidaturas. Vamos todos detrás de Samuel, vamos todos detrás de Tuto. Es ¿cuál es el proyecto alternativo para ganarle al MAS? Y ahí hay una frase extraordinaria de un cruceño que la usé en estos días en Cochabamba. Le dije, con todo el respeto a los pensadores y representantes cochabambinos, pero es que hay una frase contundente de don Erland Bacadíes. El doctor. No se puede amar lo que no se conoce. No se puede defender lo que no se ama. ¿Qué frase? Si no conoces la patria y estás haciendo encuestitis y estás haciendo TikToks, no estás conociendo la patria, Sandra. La patria y la Sandra necesitan que sus liderazgos estén apegados a su realidad. Por eso el martes yo he hecho un acuerdo con los transportistas de Oruro. Esos no salen en la televisión. Esos no tienen apellidos reconocidos en la fama, no son del reality show. Son los que trabajan todos los días en la calle. Hemos hecho un acuerdo con el Mercado Cantuta, que es parecido al Mercado 16 de Julio en La Paz, o los mercados que tienes acá, la Feria de Barrio Lindo, por ejemplo. Entonces, si tú no haces, y yo puedo fracasar en el intento, pero estoy convencido que no puedes amar lo que no conoces y no puedes defender lo que no amas. La patria hay que conocerla para defenderla con un proyecto alternativo al MAS. No van a ser los candidatos, ni sumando a Tuto, a Samuel, a Manfred, a Chi, a todos ellos juntitos. No vamos a ganar si no tenemos un proyecto alternativo que la gente diga, este me está entendiendo, este me está conociendo. Entonces, cierro esta idea. Hay un cabreo en la calle con las encuestas. La gente dice, este es un reality show, es un casting. Vota por uno, vota por el otro. ¿Quién me atiende mi problema de hoy? ¿Quién me está ayudando a entender, a buscar soluciones? Si ellos, además, con todo el respeto a Samuel, dicen, espérate hasta el 8 de noviembre y después 100 días más dame. Porque recién en enero, febrero del próximo año, en enero, febrero podemos tener una convulsión social extraordinaria. Oiga, y no estoy atacando, estoy dando una reflexión a lo distante de esta clase política a las necesidades del pueblo boliviano el día de hoy.
Y entonces, ¿cómo vas a hacer campaña si todo esto, lo tradicional de las vallas, las redes y todo lo demás, hacen de que te hagas un personaje público a todo nivel? Podés estar cerca y con propuestas para solucionar los problemas de Tarija, pero ¿cómo te haces Rodrigo Nacional? Si no es a través de campañas, las tradicionales y las no tradicionales, correcto, y las digitales. Pero eso es a partir de mayo. No ¿Vos crees que es muy temprano? No puedes echarle en la cara así, yo tengo plata, además te estoy queriendo convencer. ¿Tú crees que la gente cuando agarra el teléfono y estás viendo alguna cosa que te interesa, de repente, ¡pum!, aparece uno de Cochabamba, aparece, ¡pum!, el barboncito, no, ya pues. Y ahora aparece, ¡pum!, no, este otra vez no. ¿Crees que la gente está cabreada, saturada? Pero no, es que... A priori, además. Porque además me está diciendo, oye, ya, muy bien, me está pidiendo el voto para una encuesta, pero ¿y qué me está dando a cambio? No, tranquilo. En 100 días, después del 8 de noviembre, oye, anda a sacarle la entretela a este presidente ahora, anda, si el presidente te llama a Palacio como fui yo, porque yo le dije al presidente, no renuncia ni se fugue, se lo dije públicamente. Y cuando el tipo dice, convoca una reunión, ¿por qué no vinieron estos liderazgos a dar la cara con el presidente y decirle sus verdades al presidente en Palacio de Gobierno? ¿Sabes por qué no fueron? Si vamos y nos vemos en la foto con el presidente, va a bajar nuestro voto, porque nuestro voto es meter la bronca antimacista, generando esta contradicción. Oiga, está bien, es una estrategia de campaña, pero en el fondo lo que tú tienes que resolver es el problema de la gente, de la señora, del papá, de los hijos, de la educación, de la salud, de la economía, de la canasta familiar, de la falta de diésel, de la falta de gasolina. La gente sabe que no vas a votar. Yo no voy a votar por el MAS. La gente sabe que no. ¿Vos sos centro izquierda? Eso mismo te iba a preguntar. No, yo no soy ni centro. Si es que necesitas aliarte con el MAS, no lo harías. ¿Qué haces tú en tu día a día, Sandra? Hartas cosas. Claro. ¿Y sobre qué base tomas tus decisiones? Decisiones razonables, ¿no es cierto? No te levantas ahora de mal humor y rompes esta cosa porque me dio la gana de romper. No, o sea, creo que tienes un mínimo de coherencia en tu familia, en tus relaciones. Intentas manejarte con equilibrios. El próximo gobierno tiene que ser... Yo no soy ni de izquierda ni de derecha porque claramente roban en la izquierda y roban en la derecha. Bukele tiene una frase... Yo no comparto con Bukele que conste este tema de haber violentado la Constitución para reelegirse, pero sí comparto y voy a hacer muchas cosas similares si Dios y el pueblo me da el espacio, como Bukele, pero además Bukele dice una cosa que me pareció extraordinaria. Si cortamos lo que roban, alcanza. En Bolivia, Sandra, aun estos robando, alcanza. De ahí tienes que ordenar estos recursos, que es el proyecto que nosotros tenemos del 50-50, en todos los sentidos, educación, salud, los recursos para las regiones, decisiones en educación, decisiones en salud, etc. Y esa bonanza, ¿a quién se la vas a dejar? Se la vas a dejar los que están pensando sacarse un crédito de 12,000 millones del Fondo Monetario Internacional cuando hoy día tienes ya una deuda de 42,000 millones de dólares. ¿Cuándo la iremos a pagar? Porque solo la entienden de esa manera. Ellos, y era así en los años 90, cuando eran ministros, cuando eran presidentes, era venga al Fondo Monetario Internacional que nos haga los ajustes y a cambio nos va a dar plata. El GONI se cayó por eso, porque el fondo llegó, pidió unas medidas muy, muy complicadas y nunca llegó la plata. En esa época eran 200 millones de dólares. Se cayó por 200 millones de dólares el GONI. Pero claro, vino el fondo no viene a decirte, Sandra, qué buena gente que eres. No. Sandra, sabes que tienes que cortar esto. El pueblo va a sufrir. No me importa. ¿Quieres plata? Tienes que cortar esto. Los 12,000 millones no vienen gratis, vienen con ajustes muy duros. Y no es que no haya que ajustar, pero tienes que ordenar. Plata hay en el país. Solo que la plata tiene que ordenarse en función de aperturar créditos, bajar impuestos, bajar aranceles, liberar las importaciones, liberar las exportaciones. Y ya tienes un paquete para reactivar. ¿Y no será liberar las importaciones? Es como, ¿no es un golpe duro? Importaciones. Pero sí están liberadas. Claro, puede entrar todo de todas partes del mundo, pero no puede salir. Está complicado, ¿no? Plazo de la exportación. Claro. Liberar exportaciones. Tenemos que llegar a un acuerdo con el empresariado privado. Oye, ¿quieres durar en el futuro gobierno o quieres que te tomen tus empresas? Porque si no estabilizamos este país, se va a destruir todo. El empresariado privado y los bolivianos formales e informales han sacado en los últimos 7 años, Sandra, 7,000 millones de dólares al exterior. Dólares bolivianos. Están en el Paraguay, están en Chile, están en Perú. 7,000 millones de dólares.
Los bolivianos no están creyendo en Bolivia, no por no creer en Bolivia, o sea, no creen en Bolivia en función de este estado tranca, este estado que no está permitiendo que fluyan las cosas. Entonces, claro, yo tengo mis dólares, ¿qué voy a hacer? ¿Dejárselos para que el gobierno se lo gaste? El año pasado, Sandra... Entonces, ¿vos crees que esta falta de divisas, como dice el MAS, parte de la culpa la tiene el empresariado? No, el Estado. Oye, si tu marido viene todos los días y te pega y te pega y te pega, ¿tú vas a decir que es culpa de Sandra por dejarse pegar o el marido que... El marido. O sea, claro. Entonces si el Estado viene y te pega y te pega y te pega y tú sigues produciendo, generas empleos, llega un momento y dice ya basta, basta. A mí me gusta el matrimonio, yo creo en la Iglesia Católica, creo en el otro, pero otra cosa es este abusivo que no está cumpliendo con las reglas del comportamiento entre partes. Y aquí no tiene que estar el Estado para pegar, esto es para vivir. Por eso el concepto del 50-50, un concepto de regiones con el Estado central de equilibrio, pero también con el empresariado nacional. O sea, te voy a dar las facilidades, te tengo que cuidar. Es más, el empresariado tiene que decir, necesito este Estado que me proteja, necesito este Estado que me facilite, porque yo me voy a encargar como empresa privada, formal o informal, de generar empleo. Por eso te abro crédito, te facilito la platita, por eso te bajo impuestos, porque no quiero que me pagues 10, págame un hito, pero págame ese un hito. Y te voy a bajar aranceles. Salvo, la aduana no debería existir, básicamente. Pero necesitamos una aduana para registrar lo que entra y sale. Pero la empresa nacional hay que protegerla. O sea, a los olleros, hay empresa que yo tengo que proteger. Pero ¿por qué te tienen que cobrar, Sandra, un coche que te quieres comprar? Te has hecho tu ahorro, te has sacado tu crédito y el coche que te debería valer $15,000 te vale $30,000 porque te ponen 45% entre aranceles e impuestos. Oiga, ¿qué coches hacemos en Bolivia? Salvo los eléctricos de Cochabamba, hay una empresa de coches eléctricos. ¿Por qué Sandra tiene que pagar 30,000 cuando podría pagar 15,000? Porque los 15,000 restantes están para atender los dólares que requiere el gobierno, pues. El año pasado el gobierno del Banco Central, Sandra, si no me equivoco, sacó 4,200 millones a valor de dólares para mantener la liquidez y el funcionamiento de las empresas estatales que ni son ni tuyas ni mías, son del partido político del MAS. Eso vamos a cortar. Y van a venir las empresas estatales, los cartonboles, lacteonboles, me dicen, Rodrigo, ¿y con qué vamos a funcionar? Auditoría. Si eres bueno, te quedas. Si no eres bueno, público-privado o privado. Listo. No hay que discutir más los temas. Vos que estabas hablando de la alcaldía, ¿por qué renunciaste? Tengo entendido que quedaron inconclusos varios proyectos que vos habías comenzado. Pero los proyectos no son de uno, Sandra. Los proyectos son de la institución. Mira, pero vos decís no son de uno, pero cuando uno se va a una elección para ser elegido, en tu caso alcalde, se supone que uno va a terminar la gestión porque por lo menos esa es la promesa. Pero la culminamos. Yo hice mis años de gestión, ¿no? O sea, no es que ¿No renunciaste antes de que finalice? Acordate que se prolongó. O sea, el periodo ya se había terminado. Pero ¿te acuerdas que por el COVID se postergó todo? Entonces, yo ya estaba 9, 10 meses más. O sea, ya... ¿Qué hicimos nosotros? Hablando recién nacida la agrupación Primero la Gente, dijimos, a ver, yo nunca he repetido gestión. Cuando fui diputado la primera vez fue de Méndez de Avilés, uninominal, y después fui diputado uninominal de la ciudad. Porque como desaparece el MIR, que eso es el problema, el Evo logró hacer desaparecer organizaciones políticas, entonces para seguir vigente en el servicio público tenías que buscar dónde ¿no es cierto? estar, claro. El otro día escuché, pero bueno, eso no era la época eso no era la época de, ¿cómo se llama? De Evo. El otro día escuché que Manfred había sido de Condepa, de ADN, de 5 o 6 partidos antes de entrar a la crisis esta que él empezó a organizar. NFR, me acuerdo. NFR. Bueno, eso ya fue su partido, pero claro. Antes había sido condepista, UCSista. Estábamos en la reunión y había un representante de la UCS y dije, bueno, Manfred, ¿te acuerdas cuando refundamos la UCS? O sea, había sido condepista, UCSista, adenista. En la época de Evo, destroza los partidos políticos con la normativa nacional de la nueva democracia que él constituye. Y claro, nos tocó, cae el MIR y vamos con otra organización, pero voy por la ciudad de Tarija. Ya con la idea de ir construyendo un proyecto que nazca desde Tarija a lo nacional. Siempre la idea ha sido eso, construir un proyecto que nazca desde el sur, porque Tarija también como departamento tiene derecho a aportar. Siempre te habrás dado cuenta que es el eje. Es Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y ahora el Alto, que tiene un peso con Santa Cruz.
Pero todos los demás estamos de palco. Estamos mirando ahí a ver si se ponen de acuerdo. Cuando el eje central se pelea, todo el mundo sufre. Cuando Occidente y Oriente se pelea, el resto... Cuando se caía el gobierno de Sánchez Lozada, nosotros, o de Sánchez de Lozada, sí, o de Evo, en Tarija estábamos mirando qué ha pasado. O sea, están cayendo, ¿no es cierto? El Alto estaba actuando ahí en una serie de situaciones. Y lo que pasa en esas situaciones afecta a todas partes. Claro. Pues, evidentemente. Entonces, yo debo ser honesto. Ahí me identifico mucho con los barrios periurbanos de Santa Cruz, de todas las ciudades. Normalmente las decisiones se definen en ciertos centros de poder y tú ves los barrios alrededor de las ciudades que no son parte directa de esas decisiones. Lo mismo pasa con Tarija. O sea, Tarija es parte de una decisión junto a Pando, Beni, Potosí, Chuquisaca. Somos Oruro, somos secundarios a los pleitos del eje central. Entonces, yo le propuse a mis coterráneos, ¿por qué Tarija no puede, así como lo hizo en su momento Víctor Paz, así como lo hizo en su momento el presidente Arce? Tarija tiene 4 presidentes, tiene Víctor Paz, Arce, Campero y Jaime Paz. Arce, Campero, Jaime Paz. Y Santa Cruz, 3 nomás, ¿no? Pero tienes uno que fue 4 veces, ¿no? Bush, Banzer y José Miguel de Velasco, si no me equivoco. Exacto, ¿no? Ese fue 4 veces. O sea, igual que Víctor Paz, 4 veces, si no me equivoco. Pero Tarija tiene 4. Te digo, ¿por qué no podemos, no pensando en la presidencia, por qué no podemos hacer un proyecto donde participemos de lo nacional y que pueda ser parte construida desde Tarija? Y empezamos en ese proceso. Son casi 16, 17 años. Esto es un proceso trabajado, elaborado. Pero claro, la coyuntura nacional te golpea, cambia de dirección. O sea, hay cosas que tú no controlas. Y menos un departamento que tiene el 3.54% del voto nacional. A comparación, no somos nada. Entonces le metimos y cuando llegamos a la alcaldía, ahí todo fue marchando de buena manera. Y claro, venía el siguiente paso. Rodrigo, ¿vuelves a ser candidato a alcalde? ¿O ya entramos a un tema nacional y generamos una construcción, como yo nunca iba repitiendo de cargos, y generamos una nueva construcción de liderazgos locales y tú, Rodrigo, vas ya al tema nacional? Iba bien, pero ¿qué falló? Desgraciadamente, la elección del 2020, Carlos Mesa no cierra bien sus últimos 30, 35 días con justa razón. No sale a la calle, se queda en casa y había un tipo que se quería comer el mundo que era Luis Fernando Camacho. Oiga, si el león quiere salir, no lo vas a encerrar. O sea, una cosa es verlo al león y otra cosa es verlo venir. Y el equipo más cercano a Mesa no vieron ver a Luis Fernando Camacho venir en la dimensión y en lo que significaba para el Oriente, especialmente para Santa Cruz. Y no lo atendieron, no entendieron ese momento político del país. Y la idea era, Carlos Mesa iba a ser presidente, había una base sustentable, dura, fuerte del 2019, y claro, íbamos a conformar un proyecto nacional, porque la idea no es que Rodrigo sea presidente, es armar un proyecto nacional. Eso es lo que se equivocan estos liderazgos, o sea, que se vuelven obsesivos con la presidencia. No hay presidente de Bolivia que no quiere volver a ser presidente. Increíble. Pero ¿y eso por qué? ¿La angurria de poder? ¿Para robar? ¿Para qué? No, ponte... Si no es un oficio fácil, porque todo el mundo te ataca, no tenés vida prácticamente. ¿Por qué quieren repetir la presidencia? Hablando bien de ellos, no hay que descalificar de la mala manera. Pero creo que en Bolivia todavía no hemos desarrollado el gen democrático de fondo, o sea, no hemos desarrollado esa esencia democrática, donde la institucionalidad y el presidente es el primer verdadero servidor de la patria. Así debería ser. Entonces, no servirse de la patria. El 8 de noviembre, si somos gobierno, el 9 yo estoy mandando una disposición fuera de cambiar algunas otras instancias de la Constitución que nos priva de ser más ágiles en la inversión internacional y una serie de cosas. La primera norma que vamos a hacer, no a la reelección. Los otros, ¿te has dado cuenta que los otros candidatos de la unidad están pensando, soy presidente y ya veremos si no la reelección, porque si puedo reelegirme 5 años más y ser 10 años presidente, bárbaro.
entonces ya está empezando mal tu gobierno. Tú tienes que entrar a un gobierno a transformar lo que has comprometido transformar. Algunas cosas se podrán, otras no, porque esa es la realidad. Pero lo primero que tienes que decir al boliviano, no voy a ser reelecto. Mi organización política podrá presentar tipo México, mira, López Obrador, sin mí México no vive. Le prohibieron la reelección y su candidata a la presidencia arrasó con más votos que él. Una mujer que entró, oiga, eso es realmente democracia. No o sea, cumplí tu labor y andate. Si fuera presidente, ¿cómo solucionarías el tema del combustible? Para un segundito. Dale, cerrala la idea. El problema es que este proyecto, porque la pregunta era sobre la alcaldía, no resulta Carlos Mesa presidente y por ende se quiebra. Y nos quebró una serie de ese factor, como una persona desencadena una serie de problemas en otros niveles y nos desencadenó una crisis en Tarija, donde teníamos candidaturas ya preparadas para las alcaldías, gobernaciones, y era la inmensa mayoría nueva, renovación de la política en Tarija. O sea, el primer sacrificado para esa renovación tenía que ser Rodrigo Paz. Salir del medio para también permitir, porque si me hubiera quedado en Tarija, seguramente hubiera sido otra vez candidato a alcalde. Era lo más seguro. Difícil, no difícil, pero hubiera encarado. Esa fue la decisión de fondo. Rodrigo, salimos a lo nacional, primero la gente se da a conocer a nivel nacional. No es un problema de ser presidente, sino ser un tema de un bloque, de un proyecto alternativo. Creo que ahí, con todo el respeto, profundo respeto, Carlos Mesa no lo entiende, no ve la dimensión de lo que se estaba haciendo, y eso que es un hombre que entiende historia, es un gran periodista, pero creo que ahí le falló, no sé si su entorno político o él políticamente, como creo que fallaron ahora. Comunidad Ciudadana tenía una serie de valores políticos de renovación extraordinario. Y Carlos Mesa creo que lo que tenía, y no lo digo por Rodrigo, olvídate Rodrigo, él tendría que haber dicho un paso al frente que es para Carlos Mesa, promociono a esta nueva generación de valores políticos. Por ejemplo, Luisa Nayar en Santa Cruz. Bien, mal, no sé cómo opinarán, pero Luisa o Luca Ampero en Tarija o Lavarrientos en Cochabamba. Hoy día tienen que estar corriendo para ver si se meten detrás de Samuel o de Tuto. Liderazgos políticos que hoy día deberían estar en primera línea. Y todo por una decisión del presidente de Comunidad Ciudadana y su entorno, que si él hubiera dicho, señores, creo que es el momento de la renovación en el año del bicentenario de la patria. Estos son los nuevos liderazgos. Vuelvo a reiterarte, olvídate de Rodrigo Paz. Estos son los liderazgos para la patria. Ofrezco estos liderazgos. La plataforma Comunidad Ciudadana entrega estos hijos de la patria para un nuevo proceso. Carlos Mesa hoy día sería el hombre más valorado de la democracia los últimos 15, 20 años, porque estaría dando un salto y estaría diciendo, ustedes, señores que han estado ya 20, 30 años en la política, también promocionen a otros. No es pues cuestión de tener plata y ser candidato a todo lo que te da la gana. No es cuestión de que quieras ser presidente porque tu familia te ha dicho que tienes que ser presidente. No. Ahí Carlos Mesa hubiera quedado, pero supongo que no hubo esa lectura y bueno, se quedó sin partido, se quedó sin piso y ahora está de coordinador. Un hombre que podría haber entrado a la historia de promocionar una nueva generación. Reitero, olvídate de Rodrigo Paz. Bueno, pues si las condiciones son así, a lo hecho pecho, y hay que defender un proceso que yo creo que es construyendo yo sigo con la misma idea con nuestro equipo de un proyecto alternativo al país. No van a ser las candidaturas que resuelvan la unidad. Vamos al panorama nacional. Si fueras presidente, Rodrigo, ¿cómo solucionarías el tema del combustible? Mira, yo creo que tienes que tomar decisiones muy precisas. Primero tienes que recuperar un sentido del país. Estos 20 años del MAS con 60,000 millones de dólares, imagínate esto, Sandra. 2005 entra Evo. ¿Qué pasó antes del 2005? Tema hidrocarburos. Primero pasó la guerra del Chaco. 50,000 muertos entre el 32 y el 35 para defender un territorio que después nos dio el gas. Mi abuelo es parte de la guerra del Chaco, héroe de la guerra del Chaco. Pero a partir de los años 90, en los 70 también, en el gobierno de Banzer y otros, sobre todo en el gobierno de Banzer empieza a generarse todo. Yo creo que el verdadero proceso de profundizar el tema se hablaban de los petrodólares, no sé si te acuerdas. Sí, claro que sí. Bueno, pero a partir del 90 empieza el verdadero proceso de inversión nacional. En el gobierno de Jaime Paz se descubre Aguamampampa, que es el bloque más importante de la historia de Bolivia, con el Pozo San Alberto. Y se hace la
prospección de todo el país. Hay gas en todo el país. En Bolivia hay gas en todo el país. ¿Crees que sigue habiendo? Hay gas en todo el país, hay gas. ¿Inexplorado? No, hay gas. El problema es que hay que meter pozo, pues. Claro. Y no tiene que ser negociado. Porque pozos yo puedo poner donde quiera. Entonces, ¿dónde han hecho? Para no fallarle, han puesto sobre el bloque Aguamampampa varios pozos. Han secado ese bloque y lo han maltratado porque tienes que tener cuidado también con los bloques. Esto ocurre en los 90. El proceso de inversión de los 90 hasta el 2002, 2003, a más tardar, fue el proceso donde se descubrió la mayor cantidad de campos, este bloque el principal. Y el 2002, 2003, ya con las crisis de Sánchez de Lozada en el gobierno, empieza a frenar un poco la cosa. Ya se veía, las empresas internacionales van midiendo esto mucho, ya se veía que iba a haber una crisis política en Bolivia. Entra el 2005 el gobierno de Evo, pero ¿con qué entra el MAS? Entra con diferentes gobiernos, desde los 90. A mi padre le toca negociar el mercado del Brasil. Después se negocia el mercado de la Argentina. Primero, mercados. Que es una estaban así, ya listo, mercados. Funcionando. Segundo, reservas, porque al mercado no le vas a vender lo que no tienes. Reservas. Tercero, gasoductos. Se construyó en esa etapa gasoducto a la Argentina, gasoducto al Brasil. Cuarto, contratos con precios por encima de la media internacional. Pobres bolivianos, ya nos pusimos en la lógica de pobres bolivianos, negociamos precios por encima de la media internacional del precio del gas. Y quinto, que aquí deberían hacerle otro monumento, así como a Erland Bacadíes, Ormando Bacadíes firma la ley que Carlos Mesa no quiere firmar, que tuvo 10 días en su despacho y porque la norma, cuando tú mandas al presidente, el presidente no firma, te la retornan al Senado, que debería haberle firmado. Yo creo que Carlos Mesa se arrepiente de eso. Firma Ormando Bacadíes la ley 3058, la nueva ley de hidrocarburos. 5 cosas: mercado, gasoducto, reservas, precios internacionales y ley para hacer lo que nos dé la gana. Así entró Evo, con todo hechito. Tú sabes que esta ley el masismo votó en contra. Yo era diputado y votaron, ahí están los registros, votaron en contra de esta ley que después usaron. Claro, aprovecharon. A esta ley le hicieron un decreto que fue el decreto de Evo, pero la ley, ellos votaron en contra. Y lo reto al Evo cuando quiera, que me diga que no. Y lo reto al Santos Ramírez y lo veto al Torrico, al Gustavo Torrico, a cualquiera, al García Linera, al que quieras. Votaron en contra de la ley que después dio los 60.000 millones de dólares. Guerra del Chaco, inversión nacional. Estos tipos se han farreado casi 30, 40 años de esfuerzo nacional. Esto es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, y se jactan de que ellos han hecho que no, ellos se lo farrearon. Ellos recibieron, claro. Pero estos 20 años, 60.000 millones, ocurrió que nos distanció con los países fronterizos porque nos creíamos el corazón energético de Sudamérica y nos distanció de mercados extremadamente importantes como el americano, el europeo, y generamos, sí, una relación fluida con China, pero que no nos ha dado grandes cosas. Y nuestros grandes cuates fueron Rusia e Irán. El gobierno de Arce ha hecho el mejor acuerdo del mundo con Irán. ¿Qué tenemos que ver? Yo no tengo nada que ver con Irán. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver con Brasil. Tengo que ver con la Argentina, con Paraguay. Vecinos, claro. Tengo que ver con Perú, con Chile. ¿Qué tengo que ver yo con Irán? Tiramos una aislada, una soberbia, y en vez de aprovechar esos millones para generar modelos alternativos de producción, no, nos quedamos como el ombligo del gas y coartando la capacidad empresarial. Los empresarios ganaron platita, sí, había mucho movimiento, había 60.000 millones, había mercados, era otra etapa mundial, pero en vez de ampliar la capacidad del mercado, te acordarás las palabras de Evo y de García Linera. Ustedes en lo empresarial, nosotros en la política. Si ustedes salen de lo empresarial, los vamos a joder en lo empresarial. Palabras textuales, textuales. Entonces, sí, primer aspecto. Y hace poquito García Linera dijo que los iba a agarrar del cuello, del cogote, el cogote, que él sugiere, ¿no? El cogote lo va a agarrar y si a él. no quieren dar sus dólares, les quitan las empresas. El cogote lo va a agarrar a él de la historia boliviana, porque va a quedar como uno de los hombres más nefastos de la historia boliviana, y lo va a agarrar a futuro porque él tomó decisiones, tendrá que explicarle al país qué hizo y por qué tomó esas decisiones. Pero dicho esto, entonces primero tú tienes que cambiar tu geopolítica internacional, tienes que abrir.
Porque no solo es cortar un tema de... no puedes seguir con este déficit fiscal, gastar más de lo que te ingresa. Tú tienes que empezar por ahí. Si tú gastas más de lo que ingresas y quieres mantener este estado, empiezas con la maquinita en el Banco Central a sacar bolivianos. Claro, a sellar papel. Ya tenemos casi un 20% por encima de nuestra masa monetaria. Hemos tirado 20% más. Eso te sube también los precios. Y es más, si te saco dólares, ¿qué hace ¿qué hace el comerciante? Hay un chico muy interesante en el Alto que yo bailo 30 años, bailo folclore. Como decía, ¿cómo es? Don Erlan Bacadíes, ¿no? ¿Cómo era la frase de Don Erlan? Ya se me ha pasado ahora, me ha venido lapsus. No podés amar lo que no conoces. No podés amar lo que no conoces y no puedes defender lo que no amas. Entonces este chico, yo amo el folclore, llevo 32 años, estaba bailando morenada hace 2 años en el Alto, y había un chico que vendía de todo, de esos comerciantes, aceite de auto, y como veía que iba a haber folclore y salía por esa avenida, por la 16 de julio, resulta que puso cerveza, porque se toma cerveza. Se hacía un solazo, yo estaba 11 de la mañana, y pegaba el sol en el Alto, yo con mi traje de moreno, y viene otro moreno y me dice, vamos a tomarnos una cerveza. Vamos, nos tomamos una latita, y claro, como veía yo diferentes productos, le pregunto al chico, oye, el presidente acaba de decir que vamos a trabajar con yuanes. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué vas a hacer vos? Le digo. ¿Sabes qué me dijo? Ni cojudo que fuera. O sea, ni cojudo que fuera. Entonces yo le digo, ¿por qué? Mire, yo trabajo con bolivianos. Mi moneda de cambio es bolivianos. El dólar es mi referencia del cambiario porque es con lo que compro y vendo, lo que compro afuera. Claro. Y sé que tengo que tener unos dolarcitos bajo el colchón, que es mi ahorro. Pero cuando me falta bolivianos y el dólar no hay, me quedo con mi producto. Porque sé que guardando mi producto, a medida que se vaya recuperando la economía o el momento de crisis, pero si tengo producto, sé que si guardo producto, la gente cuando quiere producto y falta producto, precio sube, me dice. Mira, su lógica. No, esa es la economía. Por eso la canasta familiar ha subido, porque si no llega el producto al mercado, si tú no le pones diésel al que tiene que cosechar arroz en Beni en el momento adecuado y después se inunda, has perdido el arroz y llega menos arroz al mercado. Por supuesto, la ley de oferta y la demanda. Y sube el precio, ¿no es cierto? Este chico no ha ido a Harvard, pero este chico tiene clarísimo cómo funciona la economía nacional en función de ese comercio cotidiano, del día a día, de esa señora que me decía, qué descarado que pone una valla de $10,000 y me pide una encuesta, cuando yo estoy complicado y no puedo pagar mi canasta familiar, no puedo pagar mi pollo, no puedo pagar mi carne. Bueno, dicho esto, tú tienes que liberar la importación del diésel, de los hidrocarburos. Tienes que sacar... Que cualquier persona pueda importar. El que quiera, el que quiera. Tienes que cumplir ciertos registros, pero no tienes que pasar por la empresa nacional. Porque además tienes que presionar para que el empresario nacional vaya generando un propio sistema de distribución nacional. Porque esos costos no tienen que ser al Estado, sino tienen que ser parte de responsabilidad del productor. Es el productor el que tiene que hacerse responsable de eso. El Estado hoy día le vende a razón de 11 bolivianos el litro de diésel. No hay litro más caro que el que no se puede comprar. No, ese sí que es caro. Porque entonces todo mi sistema productivo agroindustrial o minero se para. Eso sale caro. Entonces, ¿quieres pagar 11? Yo te lo voy a dar en 11, no Estado, sino te voy a ayudar a que lo compres en 11, porque en 11 estás pagando con coimas al Estado. Entonces, esa diferencia de pagarle con coimas al Estado que te lo da nunca, tarde o nunca, ¿no es cierto? Tú lo vas a hacer. Yo te tengo que a vos, empresario, dar las facilidades. Tú tráete el diésel. Segundo, tengo que de donde vos querrás, para no entrar... Pero tienes que cumplir ciertas condiciones de calidad, porque no me puedes traer cualquier diésel. Bueno, el que estamos comprando es cualquiera, ¿no? Claro, pero eso ya es corrupción del Estado. Si tú quieres meter diésel a tus maquinarias con agua, es tu problema. Claro. Pero si le quieres vender diésel al público con agua, es ya mi problema de Estado
de que tú no Así puedes es. generar esa ilegalidad, ¿no es cierto? Entonces, yo te voy a liberar eso. Además, te voy a sacar el diésel de la 1008, Ujú. porque hoy día compras en grandes. No es pecado comprar diésel, comprar lo que tú quieras. Lo que tienes que justificar hacia dónde va ese uso Claro. o si lo vas a revender, vender, eso es tu tema. Pero tienes que sacarla de la 1008. Más complicado en sustancias controladas es la gasolina que el diésel. Así La, es. la gasolina no la controlas. Entonces tú tienes que ir liberando este mercado para que tengas una capacidad de darle al empresariado nacional una reactivación, sí, cara, pero reactivación al fin. Y el gobierno debería seguir trayendo así medio a cuentagotas combustible subvencionado, ¿o vos crees que liberando esas importaciones de a poco el gobierno que vendrá podrá ir subiendo el precio hasta que se nivele y el Estado deje de gastar lo que no tiene? Mira, en Dubái, archi multimillonarios, con uno de los per cápitas más altos del mundo, Ujú. están forrados y además no saben, meten el dedo a la arena y sale petróleo. O sea, ellos no subvencionan, ellos no subvencionan el combustible. Y todo lo que producían como subvención, en el pasado subvencionaban, Ujú. que hicieron un acuerdo con la sociedad diciendo, oiga, cortamos la subvención y ¿qué vamos a hacer con esta platita? No es para el jeque, no. Toda esa plata se va en infraestructuras. ¿Tú te imaginas 3.600 millones de dólares en inversiones en carreteras en Bolivia? Eso es una locura. Entonces, primero que cortamos la corrupción, al darte la capacidad, si ya tú como empresario te robas a ti mismo, le estás robando al país, Obvio. te vamos a Problema tuyo, caer, te claro. vamos a caer si le robas al país. Si te quieres robar a vos, ya robaste nomás, autorrobate como empresa, estafate, Claro. ya, eso es otra cosa. Pero vamos a liberar eso. Y la platita, primero que de ahí 600, 800 millones de dólares se va en corrupción, eso se va a cortar. Pero lo que nos quede, esos 1.200, porque va a haber un colchoncito. Tú tienes que tener un colchoncito para los más necesitados en un proceso de transición hasta que reactives la economía Ujú. y tengas poder adquisitivo. No puedes al más necesitado, y ahí tenemos una fórmula que más adelante lo vamos a presentar ya en campaña, de cómo ayudar al más necesitado, ¿no? Pero el 80%, 70% estará con una serie de ofertas. Tú vas a comprar lo que tú quieras Ujú. comprar. Tú vas a disponer de lo que tú quieras en gasolinas, en diésel, etcétera, etcétera. Toda esa plata se va a ir para infraestructuras. El ejemplo de Dubái me parece extraordinario. Va a ser menos platita porque estamos cortando unos 600, 800 millones de dólares en corrupción, pero esos 1.200 que ya nos tiramos, todo va a ser para infraestructuras. Entonces, sí estás de acuerdo con quitar de a poco, parcial o total la subvención. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es que ¿Y hay por que... qué crees que que el gobierno, el más sabiendo que se pone la soga al cuello, nunca lo hizo? ¿Porque pierde adeptos? ¿Qué Yo- adeptos tiene ahora? no, en su momento más glorioso, cuando Evo Morales Es que estaba bien teníamos parado. 60.000 millones de dólares. ¿Por qué? Claro. O sea, ahí está la diferencia entre los tipos que piensan a mediano y largo plazo. Es. Dubái, que también tenía más de 60.000 millones. Porque yo recuerdo, disculpa que te corte, porque yo recuerdo un 31 de diciembre, iba a dictar las medidas y todo lo demás, y se filtró que la subvención de los combustibles iba a tener algo que ver con el mensaje presidencial. El país se puso alerta como para salir a las calles y no estar de acuerdo con eso. ¿Le tenía miedo a quitar la subvención, vos crees? Él tenía miedo a no ser reelegido. Por eso hay que cortar la reelección. Tú tienes que tomar decisiones como tomas decisiones en tu familia. Esto es lo mejor para vos, hijo, educarte, formarte, papi. Te No costará, es que el pero fin de te va a semana gustar. quiero pasarla mirándome el ombligo. Mijito, el fin de semana usted va a estudiar, usted se va a formar, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, porque después, cuando yo no esté, usted tiene que desarrollar su propia vida. Y al final el Estado viene a ser una suerte de padre y madre que tiene que darle los mejores instrumentos a la sociedad para que crezca, se desarrolle. Y no puedes pensar tú como padre que toda la vida vas a estar. La institucionalidad de la familia va a continuar en el proceso, porque serán mis hijas y mi hijo Y que el harán que familia. venga tiene que recibir lo mejor para seguir. Un concepto de valores, de institucionalidad, de comportamiento. Entonces, yo padre llego hasta un momento. Entonces, el padre presidente o la madre presidenta, lo que se tome, no se me malinterprete, son 5 años, da lo mejor por la familia y después vendrá otro para continuar ese proceso. En algún momento tenemos que generar institucionalidad y un comportamiento de transparencia sobre las necesidades de la gente, no mentir. ¿Qué hizo Evo?
Claro, lo que hizo Evo fue una brutalidad, ¿no? Ese quiso cortar o sea, ni explicó. Creía tan Tarzán que ni explicó. Yo me acuerdo, yo tenía un vehículo y dije, Casi olvida. Dios, yo creo, ¿no? Que en su Claro, mente. claro. Pero el culpable de esa fue Arce. Porque si el hombre hubiera tomado otro tipo de determinaciones, si al empresariado lo hubiera liberado en esa época y hubiera dicho, mire, el empresariado va a tener libertad de importar, pero claro, le estabas dando mucho poder político al empresariado porque iba a crecer. Y esta platita que yo estoy subvencionando a la agroindustria o a la minería u otras cosas, lo vamos a meter para carreteras en el país. 2.000 millones de dólares en carreteras en el país. Claro. Para que salga y entre, ¿no? Todo lo que se mueve dentro de un país. Rodrigo, ya para cerrar, por favor, ¿cuáles son tus fortalezas? Yo sé que todavía no has comenzado con tu campaña, pero en algún momento lo harás. Adelántanos un poquitito, ¿cuáles crees que pueden ser las fortalezas de tu gobierno en caso de ser elegido en agosto? Bueno, ¿qué tipo de fortalezas? ¿En lo personal o en lo programático? Fortalezas que hagan de que vivamos mejor los bolivianos. Mira, yo hago lo que creo. ¿Y qué crees? Que hay que tomar decisiones en Bolivia que tienen que darse para... Mira, en Bolivia no hay plata. Y hay tipos que te están echando en cara que tienen harta plata. Es un tipo de candidatos. Y no es que no haya plata, en el sentido claramente plata metálica. O sea, hay, pero se lo gasta el Estado tranca. El Estado tranca se consume el 88% del presupuesto. Para entender esto, hay que conocer el Estado desde adentro, no convivir con el Estado, conocerlo, entenderlo. En mi proceso de formación como parlamentario, como presidente del Consejo, como alcalde, como senador ahora, he convivido con las entrañas de este monstruo en diferentes situaciones. Y entiendo claramente, y no me he beneficiado, que conste. Yo no he correteado, a mí no me han perdonado juicios, no me han... No, más bien me meten con más dureza. Pero hemos sobrevivido por las convicciones que tenemos para derrotar al monstruo. Los García Lineras, los Evos Morales, más allá de una organización política, son parte de la lógica que devora este monstruo. El Estado centralista es un monstruo que devora y tiene factores de conducción temporales. Evo fue 14, con García Linera, Arce es otro. Es el cierre. La derrota es esta institución, este monstruo, el Estado central, que hoy día no permite a las regiones construir la patria. Yo estoy convencido de eso. Y en eso tienes 3 áreas fundamentales. 3 áreas. Uno, la reforma, el reordenamiento de la institucionalidad, donde está la justicia, el Tribunal Constitucional, el Parlamento. Ha sido un Parlamento creado, yo lo he vivido estos años, ha sido un Parlamento creado para los 2/3, para la mayoría del masismo. Claro. Se rompió el masismo y no funciona el Parlamento, porque no sabe consensuar, no sabe llegar a acuerdos. O sea, hay que reformar la institucionalidad. Lo segundo, convencido, y para esto hay que traer a los mejores hombres. Yo no sé si el señor Belcé será candidato. Él dice que no, que no. Pero si yo soy presidente, al señor Belcé y a los mejores juristas de Bolivia y del ámbito internacional les voy a pedir, por favor, que sean una organización que pueda reformar la justicia de la mejor manera. Y si la justicia hoy día, que está llorando por 2%, el día de mañana necesita 5% del presupuesto, le voy a dar 5%. Y aquel juez que no cumpla, aun pagándole mejor, haciendo la reforma, dándole todo lo que necesiten, porque sin justicia no funciona una democracia. Es la medida principal de las Naciones Unidas. No cumple, lo colgamos. Lo colgamos. Entonces te voy a dar recursos, te voy a dar la reforma. Entonces hay que hacer con los mejores hombres y mujeres de Bolivia e internacional la reforma institucional. Los mejores hombres y mujeres, no me importa su tendencia van a hacer las reformas de la economía. Yo he estudiado economía, he estudiado relaciones internacionales y economía, pero entiendo que hay gente mejor que yo, superior. Vengan, ustedes se van a encargar de esto. Y aquí viene el problema central.
donde yo voy a actuar. Si no reformas la política, ninguna de estas dos reformas van a constituirse. Porque el factor del ordenamiento de la economía y lo institucional, como hoy día, tú me acabas de preguntar, ¿por qué Arce sigue así? Porque políticamente sobrepone sus temas ideológicos a las necesidades de la gente en la economía como y en la caballo cochero, voy hacia un lado y no miro al La costado. política tiene que ser de la gente. Por eso yo no comparto el criterio del bloque de unidad, este candidato, no. Si tú esto no lo trasladas a las necesidades de la gente para reformar la economía y las instituciones, no vamos a gobernar. Acordate de este programa. Entonces, ¿dónde va a estar Rodrigo? Los mejores hombres para la economía, los mejores hombres y mujeres para la institucionalidad. Rodrigo estará con aquellos que quieran generar un nuevo comportamiento de los consensos. Oiga, yo voy a ser presidente el día de mañana, Dios mediante, y el pueblo así lo dice. Cada 2, 3 meses vamos a convocar a reuniones a todo el mundo para ir analizando cómo se están dando los procesos de reforma. Porque yo entiendo que me voy a ir en 5 años. Empiezo el 8 y me voy el 8 al cabo de 5 años. Y el diálogo, los acuerdos, el vernos en una mesa y que la gente vuelva a recuperar no las broncas, los odios, sino que los sectores representativos, no los pactos de unidad o el Estado Mayor del pueblo, no, los sectores vivos se vuelven a sentar para ir generando procesos consultivos. Al final el presidente tiene que decidir, su gabinete tiene que decidir, el Parlamento tiene que decidir, pero sobre la base de la consulta, del diálogo. De los actores, ¿no? Nos hemos olvidado, hemos convertido el odio, la bronca, la confrontación como el instrumento de tú estás allá, yo soy acá. A mí el mejor chiste que me han tirado es, y me siento orgulloso, Rodrigo es árabe. Árabe es colla, árabe es camba. Y me gustó el chiste. Necesitamos eso. Necesitamos ser un poco de árabes, no en el sentido de origen, sino de reírnos de nuestras diferencias a la buena, ¿no? Y hacer de la diferencia un poder. No somos iguales, somos diferentes en la patria. Y eso es un poder. No somos las mismas naciones, no hablamos ni interpretamos. Estaba un día hablando con Fernando Hurtado, que me parece un tipo extraordinario, sentido común extraordinario. Y le digo, no, es que a este le dicen Kencha. Me quedo mirando, ¿Kencha? Sí, de mala suerte. Ah, Yeta. Oiga, es lo mismo. Solo que Yeta acá, Kencha allá. Y alguien tiene que conectar eso. Alguien tiene que volver a generar la unidad de la patria. Entonces, yo te agradezco, Sandra, por el espacio. Una cosa sí me gustaría cerrar, porque para hacer recuerdo, no sé cómo, estoy seguro que en cada boliviano y cada boliviana, y en tu caso también es lo mismo. Pero mi abuelo tuvo una marca muy fuerte conmigo, mi abuelo Néstor Paz Galarza, héroe de la Guerra del Chaco. Tuvo una marca fuerte porque era un hombre que hablaba poco, vivió con una bala paraguaya en toda su vida, en la cadera izquierda, le entró una bala en la Guerra del Chaco por la derecha, le cruzó, no le tocó nada, le quedó acá y era de un material que no se podría, o sea, convivió con eso. Y él decía, y lo repito, siempre lo repito, que cuando estaban en la trinchera, habían aymaras, quechuas, todo. Había un vallegrandino que era su estafeta, su segundo ahí. Él tenía 22 y el otro tendría 19. Eran jovencitos. Pobres changos. Eran, imagínate. Pero eso es lo que nos dieron de comer. Si no hubiera sido por ellos, no hubiera habido el gas ahora que estos tipos se enfarraron. Por eso me da bronca, te da bronca, pues. Es lo mismo que las encuestas. ¿Cómo no va a tener razón la señora de darle bronca que un tipo se tire $10,000 en una valla y todavía le diga, vote por mí? Oiga, no joda, perdón la expresión, no estoy comiendo bien, mi marido no sabe qué hacer, mis hijos están, o sea, la droga en la calle, los problemas cotidianos, o sea, y usted me está pidiendo, por favor, atiéndame ahora, pelee por mí ahora, que después yo lo voy a apoyar en agosto para que sea presidente, y el 8 de noviembre, entiendo, por los tiempos va usted a gobernar, pero ayúdeme ahora, y los tipos están, no sabes la bronca que hay en la calle, solo que lo mediático habla de esto, ¿no? Claro, es un buen negocio. Partecita. Bueno, mi abuelo decía en la trinchera que como claro, habían cosas que no se podían decir en quechua, en aymara o en otros idiomas, llegaron a un acuerdo con la tropa. Y esto es real, es histórico, está escrito en libros. El salto al combate, la orden de ataque era
viva la patria, carajo. Cuando el vallegrandino gritaba, viva la patria, carajo, todos sabían que tenían que salir de la trinchera. Imagínate, estaban ahí, tiroteo, prum, para avanzar y defender el territorio. Claro, mi abuelo me decía, a medida que ibas avanzando, iban cayendo. Boom, Sí. boom, boom. Nos hemos olvidado de eso. Claro, el hombre cayó preso después, estuvo 2 años preso en el Paraguay y hablaba muy poco. Viva la patria, carajo, significa hoy día que los bolivianos, más allá de estas candidaturas de las encuestas, los bolivianos del día a día, tenemos que salir de nuestras trincheras. Estamos como atrincherados, estamos resguardados, protegiéndonos, cubriéndonos de la balacera. Nadie tiene que morir en esto, pero hay que salir. Creo que Luis Fernando Camacho sacó a Bolivia de la trinchera, porque muchos salimos de esa trinchera y él fue el detonante, Santa Cruz fue el detonante. Por eso Santa Cruz, especialmente Santa Cruz, yo sé que esto es para el país, pero los cruceños no pueden caer solo y un sector de poder. Oiga, ¿con cuál nos acomodamos? Lo veo a Samuel, a Tuto, a Cita. No, y con todo el respeto. Santa Cruz tiene que tener un rol preponderante. No puede ser solo voto útil. O sea, no puede ser, tiene que salir de la trinchera y ser parte de un proyecto nacional. Que le ganemos al MAS, pero le ganemos con un proyecto de alternativa que el pueblo diga, no solo porque me cae mal el MAS o porque me ha dado o mi canasta familiar ha subido, sino estos tipos tienen una visión alternativa. Y por eso viene mi conclusión, que viva la patria, carajo, es salir de la trinchera para que no me metan los dedos a la boca diciendo, estos son los candidatos de la unidad, sino la unidad se pasa por resolver los problemas de la gente. Y para resolver los problemas de la gente, Sandra, hay que discutirlos. Y el cruceño, las élites, las logias, lo que usted quiera, tiene que activarse en función de un proyecto que discuta los temas de la patria y resuelva los temas de la patria. No son las candidaturas, es el pueblo el que define y es el pueblo el que tiene que decidir un proyecto alternativo. Y me dirán, Rodrigo, ¿vas a correr? Claro que voy a correr, porque quiero provocar, aun en la derrota, saldré de mi trinchera a discutir y hablar los temas de la gente. Eso es lo que se tiene que hablar. ¡Viva la patria, carajo! ¿Por qué no? ¿Quién tiene miedo? Salgamos de la trinchera, enfrentemos el destino. Es la única forma de renovar, es la única manera de cambiar en el año del Bicentenario nuestra ruta, nuestra vida, nuestras familias. Cada familia, cada parte del territorio, la patria. Oiga, somos bolivianos y tenemos derecho a ser bolivianos y tenemos derecho a tener nuestras propias decisiones. No son las encuestas. No son las encuestas. Son nuestro destino el que vamos a decidir acá. Con esas palabras cerramos. Es nuestro destino lo que vamos a decidir acá. Correcto. Gracias, Rodrigo. Nada. Me encantó conversar con vos, compartir Firmes. este cafecito, un vasito con agua Sí. y una buena charla. Te agradezco mucho. No Éxitos. no fue tanta tortura. No fue tanta, ¿no? No, fue Poquito, fue leve, fue suave. No, No dolió. no. Gracias, Rodrigo. Gracias a Placer. ustedes, gracias. Buenas noches.